Ujú. Hola hermanas, muy buenas tardes. Eh, Les damos la bienvenida a Moni, a la hermana Maggie, a la hermana Maru. Eh, Gracias hermanas por conectarse, por estar aquí. Y pues hoy 10 de julio del 2026, pues estamos ya con el último capítulo de un hermoso libro. No sé ustedes qué opinen, para mi gusto muy confrontativo. En amor, sí creo que ha sido en amor, pero sí confrontativo y que nos ha mostrado pues lo que puede tener nuestro corazón viviendo en un mundo caído, ¿no? Viviendo en este mundo y esta lucha que podemos tener entre los conceptos del mundo y pues del reino, ¿no? De Dios que es revolucionario, pero que también se contrapone a lo que dicta el mundo. Muy bien, hermanas, pues hoy estudiaremos el capítulo 6 que se llama Comparar el estatus, pero antes me gustaría pues iniciar con una oración, hermanas. Entonces, hermanas, pues oremos. Padre nuestro, gracias Señor. Gracias Señor porque nos permites esta tarde estar reunidas con mis amadas hermanas, Señor, que buscamos tu rostro, Señor, que aunque cada uno tengamos nuestras pruebas, Señor, nuestras luchas, nuestras adversidades, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y tú prometiste estar con nosotros en cada adversidad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidas en comunidad, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que lo que tú nos tengas que hablar el día de hoy, Señor, úsame para que pueda transmitir lo que tú quieres, Señor, que aprendamos, pero que no sea nada más un aprendizaje más, Señor, que se quede ahí en nuestro intelecto, Señor, no, sino que baje a nuestro corazón, Señor, que cada palabra que aquí se diga, Señor, sea sembrada en una buena tierra, Señor, para que dé cosecha y cosecha en abundancia, Señor, sobre la muestra de lo que tú quieres que hagamos, Señor, y también la muestra para el mundo, Señor, para los testigos que nos ven, Señor, que ven nuestras vidas, Señor, que podamos ser testimonios, Señor, de tu palabra en este mundo, Señor, en este mundo caído, Señor, danos la fuerza, Señor, para obedecer tu palabra, Señor. Danos ese corazón con la voluntad de obedecer tu palabra, de ponerla en práctica, Señor, de ponerla en marcha, Señor, confiando que todo lo que dice tu palabra, Señor, es para nuestro bien, Señor, aunque a veces nos pueda costar trabajo, Señor, aunque nuestra carne se quiera resistir, Señor. Cada palabra que está escrita en la Biblia, Señor, es una palabra de amor, Señor, para nuestro bien en esta vida y en la vida eterna. Gracias, Padre mío, porque tú pusiste tus ojos en nosotras, nos permitiste ser salvas, Señor. Y gracias a eso podemos llamarnos tus hijas, ya no somos huérfanas, Señor, y podemos reunirnos, Señor, para este deleite de estudiar palabra y saber más de ti. Yo te pido, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas, bendícelas. Llénalas de fe, de esperanza, de gozo. Abre las puertas, Señor, que tengas que abrir, Señor. Y también sabemos que las que cierras, tú sabrás por qué lo haces, Señor, pero será para nuestra protección. Gracias, Padre mío, por esta tarde. Todo esto te lo pido y ruego en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Amén. hermanitas. Amén. Bueno, pues les decía que vamos a estudiar el capítulo 6, comparar el estatus. Entonces, bueno, pues este capítulo nos cuenta cuando nosotros vemos y estamos muy atentas al progreso de los demás o atentas a nuestro progreso, pero siempre como teniendo este ojo medidor en la raya de la taza, ¿no? De la taza medidora. Y bueno, pues cuenta al inicio del capítulo una historia.
que en una gasolinería se encuentra una amiga. Entonces, ¿cuánto les gusta, hermanas, que dure el despacharse en una gasolinería? Pues a lo mejor 2, 3 minutos, ¿no? Es algo muy rápido. O sea, de verdad, aunque llenes el tanque, bueno, no sé, aunque tengas así como ahora dicen una troca, ¿no? Y llenes un tanquesote, o sea, ¿cuánto puede tardar el despacharse en una gasolinería? Realmente son minutos. Entonces ella dice que en una gasolinería se encuentra a una amiga y en ese intervalo de tiempo, lo que ella hace es decirle que tenía muy buen trabajo, que tenía un excelente novio, que tenía un buen coche y que su novio también. Y dice que ni tan siquiera se acuerda el haberle preguntado, ¿y tú cómo estás? ¿No? Y dice que, y si lo hizo, que ni tan siquiera lo registró, que no se acuerda. Entonces, bueno, que ahí ella se dio cuenta pues cuánto le hacía falta todavía como morir a su carne y a la tiranía del yo. Ella estaba ahí demostrando pues su estatus, ¿no? Que le estaba yendo muy bien. Entonces, bueno, hermanitas, hoy vamos a estudiar los primeros 3 capítulos tres lecciones de este capítulo. Y pues la primera lección nos dice igualdad de oportunidades. Entonces, hermanas, ¿quién me quiere ayudar a leer el Marcos 9:33 al 37? Alguien que tenga su Biblia que me quiera ayudar a leer esta porción de la palabra. A ver si quieres yo te ayudo, nomás déjame encontrarla. Sí, bueno, Marcos, 33 al 37. Marcos 9, treinta y nueve treinta tres. y tres al 37. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Muy bien, hermano Tony, gracias. Bueno, pues este va a ser parte de la palabra que vamos a estudiar. Entonces, aquí que vemos, ¿no? Pues los discípulos estaban hablando sobre el estatus. Realmente eso era lo que estaban hablando y discutiendo en este camino a Capernaum. ¿Qué es el estatus entonces, no? El estatus es querer ser el mejor. Dios no creo que le moleste que queramos ser mejores, ¿no? Que nos queramos superar, que queramos alcanzar nuevas metas. Lo que aquí el punto o el estatus es que quiero ser mejor que el de al lado, siempre con estos ojos de comparación. Y no nada más es decir, quiero ser mejor, que los otros vean que soy el mejor, mostrarlo, demostrar lo que soy el mejor. ¿Y esto cómo se hace? Pues demostrando lo que tienes, lo que haces, lo que has logrado. O sea, en esta necesidad de comparación de estatus, la necesidad es de dar evidencia, que quede plasmado y que sea evidente que eres el mejor. Entonces, a veces, pues nuestras vidas pueden parecer pequeñas en comparación a las de otras personas. Por ejemplo, en mi caso, a veces ha sido difícil, así rapidísimo les comparto. Nada más yo tengo una hermana mayor y yo. Y a veces siento, o sea, como que mi hermana se formó en la fila de muchas cualidades, ¿no? Mi hermana desde muy chica, pues tuvo
diplomas, tuvo reconocimientos. De hecho, ella vive en Estados Unidos, no porque se haya ido de indocumentada, ¿no? Sino porque pues fue acreedora a un intercambio y después concursó y en una plaza, y para esto tenían que corroborar de que nadie en el país tenía ese perfil, entonces que ella era la única acreedora, ¿no? O sea, era un concurso pues muy demandado, y como que yo siempre crecí con esta línea medidora, ¿no? Donde mi línea era muy bajita estaba, y la de ella muy alta, ¿no? Y pues mis papás muy orgullosos de ella. Entonces, híjole, cuando leí este capítulo dije, ay Dios, me pones en en estos aprendizajes, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo les comparto esta situación, pero pues a lo mejor cada una hemos estado en una situación donde pues a lo mejor nos comparamos, ¿no? Y nos podemos comparar hacia arriba o hacia abajo. Eh, a veces es fácil caer en esta tentación de la comparación, pero fíjense, aquí nuestro eh, palabra clave de lo que Moni sí, Moni, el capítulo es para mí. Aquí la palabra clave de que ahorita nos leyó Moni está en Marcos 9:35. Dice la comparación instructiva que nos da Dios. ¿Y qué nos dice la palabra o qué dijo en ese momento el Señor Jesús? Dice, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. O sea, es una respuesta como inesperada, ¿no? En el estudio anterior que me tocó dar, que era el del joven rico, pues también dio el Señor Jesús una respuesta inesperada, ¿no? De da todo y ya después me sigues. Y ahora igual, ¿no? Era una respuesta inesperada, así como jamás pensaban que les iban a decir que era eso, ¿no? Tal vez pensaban que les iban a decir, pues tienes que tener como cumplir con este checklist, ¿no? Si pasas esta prueba, ya, eres el mejor. Y no, dice, sé el último. Entonces, hay que observar que el Señor Jesús no criticó a los discípulos por querer ser importantes, o sea, no les estaba eh, exaltando eso, sino más bien les estaba dando como esta nueva definición de lo que significa para el Señor Jesús, para el reino de Dios, ser el primero. Entonces, en el reino, ¿quiénes son los más importantes? Pues no los que han alcanzado el estatus del primer lugar, como nos dice el mundo, sino los que eligen ser los últimos. Es una elección. O sea, en este libre albedrío Dios nos deja, podemos estar compitiendo, y a veces siento que estar compitiendo es como estos juegos que les ponen a los ratoncitos en estas rueditas que van, corre, y no llegan a ningún lugar. ¿Y por qué no llegar a ningún lugar? No, porque siempre va a haber un iPhone más, porque siempre va a haber alguien más alto, más delgado, más atlético, más rico, más blanco, más chino, no sé, más lacio, no sé, ¿no? O sea, pónganle cualquier ejemplo, ¿no? Entonces, eso, o sea, como una guerra creo que tan cansada si nosotras aceptamos vivir en esta competencia, entonces podemos elegir no competir como nos dice el mundo y pues seguir la palabra de Dios, que fíjense, también la palabra de Dios nos hace descansar. Esta competencia es cansada, ¿no? Es frustrante, a veces inalcanzable. Entonces, en el mundo, ¿qué es lo natural? Querer el primer lugar. Y eso lo podemos ver en los anuncios, en la mercadotecnia, en las escuelas, en todos lugares podemos ver, ¿no? Que lo importante es el primer lugar. Y esto quiere decir que no nada más queremos tener una taza llena, sino una taza que hasta a lo mejor se derrame. Ese puede ser el anhelo de nuestro corazón,
y de un corazón como el que habla en la historia introductoria de la gasolinería, ¿no? Para mí nada más. Bueno, nos podemos esforzar, sí, nos podemos informar en nuestro interno por superarnos y por superar a los demás, ¿no? Con este objetivo de lograr el primer lugar. Pero Dios no quiere eso, no quiere que llevemos esa carga, sino que quiere que tengamos todo lo contrario. ¿Y qué es todo lo contrario? Pues someternos, ¿no? Someternos a un sistema que no es de alcanza la medalla de honor o trae el coche último modelo, ¿no? Sino que podamos alcanzar la grandeza cuando elegimos ser las últimas, no las primeras. Y que también esto, bueno, no hay que malinterpretarlo, ¿no? Poco a poco vamos a ir descubriendo qué significa esto. Entonces, pues también las autoras nos dice que en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pues ¿por qué compiten? Pues porque los ganadores de la medalla de oro se sienten muy orgullosos por estar, ¿no? Está el podio, están los tres niveles y estar en hasta arriba, ¿no? Y que nosotros realmente lo que debemos de hacer es competir para estar abajo. En el reino de Dios, los primeros van a ser los últimos y los últimos los primeros. Pero tenemos que estar dispuestas a estar en ese lugar y no por estar en ese lugar vamos a ser menos, tal vez para los ojos del mundo sí, pero para los ojos de Dios no. Estar dispuestas a servir. ¿Y a quién vamos a servir? ¿O qué es lo que nos dice la palabra? Nos dice en esa misma parte que nos leyó Moni, en Marcos 35 dice, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Entonces, hermanitas, aquí hay otra palabra clave. ¿A quién vamos a servir? A todos. O sea, no, aquí no dice, sirve si te conviene, sirve si después puedes sacar ventaja a esa persona, sirve si es no sé, el gerente de tu empresa que te puede escalar a un nivel superior. No, o sea, dice, sirve indiscriminadamente, no hagas excepciones. Entonces nos da ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo el mundo valora lo que valora y cómo Dios valora cosas tan distintas. Y otro ejemplo que nos da es pues sobre la maternidad, ¿no? El estatus de mamá. Creo que a lo mejor en algún tiempo de la historia de la humanidad, pues ser mamá era así como pues un super estatus, ¿no? Pero ahora en la actualidad, con estas, pues, corrientes muy hedonistas, la maternidad, pues, creo que se ha devaluado, se ha rebajado como esta parte de servir, porque al final de cuentas, pues la maternidad es una entrega. Yo tenía una conocida, ¿no? Que dice, no, dice, el enganche dura 9 meses, dice, pero lo pagas mínimo en 20 años, ¿no? Entonces, y yo creo que más. Entonces, o sea, pues la maternidad es un acto de servicio de verdad, pues a lo mejor muy, eh, amplio, muy profundo, muy, pues a veces cansado. O sea, tiene como la maternidad lo que más tiene es como inclina tu taza medidora para servir. Pero el mundo, pues esto dice que no es un logro, que la maternidad, inclusive no nada más, no es un logro, creo que lo llaman como una cárcel, como una piedra de tropiezo que no va a permitirte crecer, que no te va a permitir cumplir tus objetivos, exacto, una carga. Y ya no hablar de lo que hablan de a lo mejor de te van a salir estrías, te va a quedar floja la piel, o sea, como cuántas cuestiones banales, ¿no? Pero el Señor Jesús, Dios, la palabra de Dios no nos dice eso, sino nos dice que nosotras las mujeres
podemos servir entre muchas otras formas más que podemos servir, pues dentro de la maternidad o a través de la maternidad. Entonces, el modelo de Jesús libera a las mujeres de sentir carga por la maternidad. Y al contrario, hermanas, da algo hermoso que está en Marcos 9:37, que dice que hay alguien que me ayude a leerlo, por favor, Marcos 9:37. No. Voy, ¿Cuál? voy, voy. El treinta Marcos y nueve siete. treinta y siete. Ay, voy, Fabi. Dice, Sí, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. gracias, hermanita Maggie. Fíjense cómo es revolucionario siempre la palabra de Dios. O sea, aquí habla la grandeza y profundidad de recibir un niño, ¿no? O sea, de qué tamaño lo pone, mientras el mundo lo pone que es una carga, eh, Dios, ¿qué nos dice? Me reciben a mí, me están recibiendo a mí. Entonces, pues imagínense, pues cómo valora Dios el servir a través de la maternidad. O sea, es casi igual que servir a Dios. Pero bueno, pues también toca esta parte, pues con delicadeza y contacto, pues que la maternidad, bueno, no es la única manera de servir, sino que hay muchas maneras diferentes de servir. Es una de ellas, sí. La maternidad es una de ellas que las mujeres podemos servir a través de. Pero bueno, pues también podemos servir de formas completamente diferentes. O sea, creo, hermanas, que podemos servir tantas formas como nuestra creatividad nos permite imaginarnos. O sea, Dios también nos dio creatividad dentro de los dones que nos dio, ¿no? O sea, con tantas formas en que creativamente podemos pensar, no nada más la maternidad, porque pues el reino de Dios es grande y también la palabra dice, ¿no? Que se necesitan, no sé si decirlo como soldados, ¿no? Para servir en el reino de Dios. Entonces, la maternidad es una forma, pero no es la única forma. Pero también aquí nos invita a recordar que no es lo que dice el mundo sobre la maternidad de ser una carga, sino es una forma de servir y de recibir a Dios. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús o en el reino de Dios, donde existe esa justicia divina, ¿no? En esta justicia divina nos da igualdad de oportunidades a las mujeres para servir. Y esa igualdad de oportunidades pues tiene que ver con esto, ¿no? Podemos servir de muchas maneras, ninguna mujer estamos excluidas a servir a nada más de esta manera, ¿no? ¿No? Sí, Moni, adelante. Nada más quería comentar en esta parte de la maternidad que estás bien mencionando ahorita y que lo menciona el libro también. Es una tristeza. Las mujeres en el tiempo antiguo deseaban y anhelaban tener hijos porque iba a venir el Salvador. Entonces no sabían quién iba a ser la mamá del Salvador. Entonces pues tenían que tener hijos, ¿no? Y ahora no. Ahora tener hijos es una carga, es un peso muy grande. Y cómo Satanás y el mundo han luchado, y la propia carne, han luchado por no dar hijos o por no tener hijos. Y es triste que siendo mujeres creyentes deseen no tener hijos. No es porque vas a dar vida al Salvador, sino porque vas a traer a una persona con la imagen de Dios, a la cual tú puedes y tienes el privilegio de enseñar e instruir en la palabra de Dios, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Y tristemente,
ahora no quieren tomar esa responsabilidad porque es más importante la carrera, el dinero, cuidarse, el físico, como tú lo mencionas, y es triste. Entonces, nada más quería mencionar eso, que como mamás, porque aquí ustedes tienen los, bueno, yo también fui mamá, pero mis hijos no están aquí, pero sus hijos sí están vivos. Entonces, es responsabilidad como mamás de hablarles a las más chiquitas que la cláusula de fructificar, bueno, que se casen las personas y que se hagan uno solo y que fructifiquen y que tengan hijos, esa cláusula que está en Génesis no ha sido invalidada por nadie y sigue siendo vigente. Entonces, si tienes hijas, instrúyenlas en que tengan hijos y si tienes hijos varones, instrúyelas de igual manera a que puedan casarse y ser responsables y tener hijos, porque eso agrada a Dios y vemos en la Biblia de muchísimas maneras como el Señor lo bendice. Entonces, quería mencionar esa parte nada más. Gracias. Gracias, Moni, gracias. Sí, qué aportación tan, pues sí, tan precisa de, pues de nuestra labor, ¿no? De nuestra labor de, eh, pues de compartir la palabra, ¿no? Y hasta en estos detalles. Gracias, Moni. Adelante, hermanita Maru. Y como bien dice Moni, en Génesis es una ordenanza, un mandato que Dios nos deja. Y no recuerdo si es en el Nuevo o en el Antiguo Testamento, Dios nos dice, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, no lo dicen, no lo firman y no lo confirman. Claro, así es. Una, pues sí, una herencia con mucha responsabilidad, pero una herencia donde Dios nos da la oportunidad de servir de muchas maneras. Gracias, gracias, hermanita Maru. Bueno, pues entonces Dios anhela que sirvamos con la maternidad o de cualquier otra forma, pero que tengamos esta oportunidad de servir. Entonces, ¿qué hacemos cuando servimos? Pues realmente cuando servimos inclinamos nuestra taza medidora. ¿Por qué? Porque estamos buscando el avance del reino, no mi avance. No como en la gasolinería, no, no era mi novio, mi coche, no, sino buscar realmente el avance del reino. Entonces, pues esto, por ejemplo, hablando nuevamente de los niños, pues imagínense, al servir a través de la maternidad es abrir los ojos, es abrir los brazos y recibir a Dios, ¿no? O sea, eh, imagínense realmente, por ejemplo, yo nunca me había puesto a reflexionar de esta forma, ¿no? Con esta profundidad, no nada más es como que cargar un bebé, ¿no? Sino, o sea, va más allá, como todo en el reino de Dios, ¿no? O sea, es recibir a, a esta criatura, como que igual que recibir a Dios, pues es algo, pues impactante. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí, sí, Moni, adelante. Algo así súper rápido ahorita que estás comentando eso de Adelante. la importancia de los bebés y todo. Cuando mi esposo estaba ejerciendo el pastorado, para nosotros tener un bebé era así como, wow, o sea, una familia que tuviera un bebé, ¿no? O sea, a veces no, es horrible, pero te llega la noticia de que vas a ser mamá o al papá le llega la noticia de que va a ser papá y ¿qué es lo que generalmente piensan? No, ¿cómo le vamos a hacer? Te dije que te cuidaras y una serie de cosas horrorosas. Pero si te pones a pensar el milagro de que ese bebé esté en el vientre materno, porque es un milagro, es un regalo de Dios. Ya cuando el bebé nace y lo tienes en tus brazos y lo puedes cuidar y todo, um, creo que cada mamá pasa por un proceso. No digo que todas las mamás sean iguales, a lo mejor hay algunas mamás que se ponen muy felices, hay otras mamás que lloran y se desesperan, nos dicen como yo o no puede ser y terminan haciendo cosas que no deben. Pero a lo que voy es a esto. Cuando me tocó vivir toda esa parte de tener la bendición de poder orar por un bebé nuevo,
presentarlo ante la congregación, tú no sabes el propósito de Dios con ese bebé. Tú no sabes si va a ser misionero cantante, tiene dones, va a ser un predicador. Tú no sabes, pero Dios sí. Entonces no puedes desechar enteramente todas las bendiciones que es ese bebé para el mundo, para que ese bebé, o ya sea niño o adulto, o lo que el Señor quiera que ese bebé sea, lo que va a impactar, porque va a ser en un momento dado llamado probablemente por Dios y viene a cumplir un propósito. Entonces, como padres, porque también pues, los hombres tienen responsabilidad, y como madres, tenemos que estar, pero bien conscientes y bien adentrados en la palabra para decir, sí, efectivamente, esta es una bendición y esta bendición que Dios quiere darme tiene un propósito. Entonces, mi propósito es enseñarle como mamá. Mi propósito es cuidarlo, como dice aquí Shannon, cambiando pañales apestosos, ¿no? Pero es tu propósito. Entonces, cuando entiendes que es un ministerio y de la grandeza de lo que Dios puede hacer con ese bebecito, híjoles, o sea, te vuela la cabeza. Entonces, de verdad, tenemos esa responsabilidad como madres de inculcar a los hijos la responsabilidad de cuidar lo que Dios te está entregando y no rechazar esa bendición. Es todo. Claro. Gracias, Mónica, hermosa aportación y eh, hasta da tristeza, ¿no? Que en el mundo digan exactamente todas las palabras que tan fácilmente aborten, tomen las pastillas del día siguiente o no sepan quién es el papá. O sea, de verdad, o sea, ahorita que tocas el tema, o sea, no sé cómo estudiando esta grandeza, hasta mi corazón, no sé, se conmueve, ¿no? Porque, como tú dices, es así como con ese propósito tan grande y que en el mundo se esté destruyendo, ¿no? Minimizando, no dando este valor tan profundo. Bueno, pues gracias, Moni. Bueno, entonces continuemos. Pues aquí en el libro nos llaman a hacer un ejercicio, ¿no? Bueno, un ejercicio donde dice que dibujemos, ¿no? Pero bueno, más que dibujar, yo les comentaría, ¿no? O les preguntaría, ¿a quién consideran que pueden servir que son más grandes que ustedes o más pequeños que ustedes? ¿A quién, hermanas? ¿Quién pondría, así como que ahorita que se les ocurre el primer nombre? ¿Quién se les ocurre que pudieran servir? A tu esposo, así es. A mis hijos. A tus hijos, sí, así es, ¿no? Fíjense, hermanitas, ya voy a ventilar, ¿no? Aquí. Cuando yo me casé, los hermanos de mi esposo, son seis en total. Todos los fines de semana, todos, o sea, así religiosamente teníamos que ir a ver a mi suegra. Digo, gracias a Dios yo he tenido muy buena relación con mi suegra, si no hubiera sido tal vez una tortura, ¿no? Porque era así, que no podíamos tener falta. Pero mi suegra, llegaba un hijo, voy a hacer arroz, ahorita vengo. Y hacía tantito arroz, ¿no? Llegaba el otro, voy a hacer esto. O sea, no así como que hacía una cazuela, sino conforme iban llegando, ella iba cocinando algo. Todos hijos, nueras, nietos sentados viendo la tele, los nietos jugando y mi suegra sirviendo. Mi suegra ahorita ya tiene 94 años y vive mucha soledad. Ella sirvió mucho y ya ahorita, o sea, no está abandonada, no. O sea, sí la van a visitar un ratito, un día a la semana, pero digo, ya estuvo muy dispuesta a servir. Y a mí cuando hice este ejercicio, digo, ¿a quién podría servir yo? A mi suegra, ¿no? Digo, a mis papás me queda muy claro, ¿no? Y lo hago, pero digo, a mi suegra creo, ¿no? Como en esta parte de, pues ahora ya con limitaciones físicas, de salud,
Por ejemplo, yo cuando la voy a ver, le platico del clima, de un anuncio, o sea, digo, ay, de cualquier tontería no importa, lo importante es de que se sienta acompañada, escuchada, o sea, de la perrita, de cualquier cosa, ¿no? Pero creo que de verdad podemos servir y también no olvidarnos de quien nos sirvió, ¿no? También no olvidarnos de, o sea, no nada más usar, por así decirlo, a las personas que en alguna vez nos sirvieron y después desecharlas, ¿no? No, sino, yo digo, bueno, esa fue la persona o las personas, mi suegra y mis papás que digo, puedo servir. Claro que puedo servir a muchas personas, pero o sea, así fue como que la primera imagen que se me vino. Bueno, entonces, nuevamente, ¿no? Por eso nunca estamos excluidas de tener una oportunidad para servir, porque a ver, Moni dice, es feo que te desechen después de tanto servicio. Exacto, ¿no? O sea, como creo que hay personas que se pueden desvivir sirviendo y después a lo mejor ni un cómo estás, ¿no? Y pues sí, es triste. Digo, cada servicio que hagamos, pues sabemos que es como comprar una acción ahorita que Moni está en todo este tema de finanzas, como comprar una acción en el cielo, o sea, sí lo sabemos, pero también aquí en la tierra, pues eh, necesitamos vivir en comunidad, ¿no? Y sí, ha de ser muy triste esta parte, ¿no? De cuando tú serviste y a lo mejor hasta se sirvieron de ti y que después no haya ni un buenos días, no sé. Así es. Entonces, bueno, creo que a lo mejor podemos reflexionar quién en algún momento nos sirvió y pues voltear y ahí a lo mejor podemos tener una oportunidad de servicio. Creo que esto podría ser una reflexión, ¿no? De dónde podemos servir. Y fíjense, cuando dije, ¿dónde podemos servir? Y ¿saben qué imagen se me vino a la mente? Un mapamundi, hermanas. ¿Se acuerdan cuando íbamos a la escuela? Que no sé si ahorita con todo esto de la tecnología, pero nos ponían los mapamundis o sí, no eran planisferios o mapamundis, ¿no? Donde se ve así como de manera plana todo el mundo, ¿no? O sea, podemos servir así, o sea, realmente en cualquier lugar, ¿no? O sea, no está limitado, podemos servir en cualquier lugar y a cualquier persona. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere Dios y qué muestra esta lección? ¿Qué lección da el Señor Jesús? Pues hacernos pequeñas. ¿Quién me ayuda a leer Mateo 18 del 1 al 4? Yo, Javi. Adelante, hermana Maru. Mateo 18, versículo del 1 al 4. En aquel Sí. tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volveréis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Gracias, hermanita. Amén. Alguien Ujú. que me ayude a leer Filipenses 2 1 del 1 al 11, por favor. Filipenses 2 del 1 al 11. A ver, Filipenses 2 del 1 a 11. Por Por favor, tanto, Moni. si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Gracias, Moni, amén. Híjole, pues creo que aquí ya podríamos decir, está todo el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, pues no, todavía hay más, ¿no? Pero entonces, ¿qué será humildad? ¿No? ¿Qué será humildad conforme al concepto del reino, ¿no? Porque, pues sí, pues, el mundo dice que es algo horrible, ¿no? Pero conforme al concepto del reino, pues humildad no es una debilidad realmente, sino una virtud. Fíjense qué contradictorio, ¿no? Es una virtud central que define como una actitud de la mente y del corazón. Implica reconocer la propia dependencia de Dios y valorar a los demás por encima de uno mismo, reflejando el modelo de servicio enseñado por Jesucristo. No es que nos menospreciemos, o sea, porque creo que el mundo es lo que pudiera argumentar, no es menospreciarte, y no, no, Dios no es que nos quiera que nos menospreciemos, sino que buscar un bien común. Imagínense, hermanas, un mundo donde todos buscáramos un bien común, ¿no? O sea, qué mundo tan maravilloso sería, claro, ¿no? Sería el paraíso y no este mundo caído. Y bueno, pues fíjense, en esta parte de humildad también la autora con su serie de ejemplos, que bueno, a mí me encantan sus historias y cómo las narra, habla de que fue a una fiesta con su esposo y bueno, pues ella veía que había un señor que saludaba a todos, que todos los conocían y que estaba siendo muy amable con ella. Y, pero pues así que se le hacía raro que todo mundo lo saludaran y decían, pues, ¿quién es, no? Y se dio cuenta que era parte de los socios del dueño de la empresa donde trabajaba el esposo. Se dio cuenta porque al parecer como que traía, no sé, una insignia, no recuerdo exactamente bien cómo se da cuenta, pero, o sea, por su actitud, pues le estaba tratando con mucha atención, o sea, su actitud podría pensarse que era un invitado más y era el dueño. Y nosotros reconocemos, ¿no? O sea, también, no sé, a veces podemos decir, no sé si ustedes lo han dicho, yo sí, ¿no? De que, ay, esta persona tiene mucho dinero y es tan amable, ¿no? O tiene tal puesto y es tan amable, ¿no? O sea, sí, también en el mundo como que se reconoce se puede llegar a reconocer esta virtud, pero se reconoce como virtud cuando alguien en la taza medidora está arriba y como, vio hacia abajo y fue amable, ¿no? Y aquí en el reino revolucionario es, no importa dónde está tu línea de la taza medidora, tú sé humilde, o sea, no importa que esté arriba, en medio, abajo, o sea, sé humilde, no sé amable, sirve, podemos servir de tantas maneras. Entonces, bueno, pues la humildad pues es una cualidad que ama a Dios, y que también a través de la humildad puede mostrarse esa grandeza amplificada, no otra vez, no como tasa medidora, pero es una virtud que nosotros pues debemos de decidir, acuérdense, ¿no? Que decía palabras claves, ¿no? Decidir ejercerla en nuestro libre albedrío. Entonces, bueno, continuando con el estudio de los versículos que estamos ahorita mencionando, pues, ¿qué pasaba, no? Pues los discípulos que querían, pues querían saber cuál era el más importante. No el importante, ¿eh? Acá hay que aclarar, el más importante. ¿Cuál de ellos tenía el estatus más elevado? ¿A quién se le a quién se le asignarían los codiciados tronos a la derecha y a la izquierda de Jesús?
ellos se planteaban estas preguntas, ¿no? Y bueno, y no nada más se las plantearon así como, o sea, pensaron en voz alta, ¿no? Las dijeron, las manifestaron, ¿no? En este camino de Capernaum, o sea, manifestaron, ¿no? O sea, ¿quién es, quién no es quién es mejor, quién es el mejor? Era lo que querían saber y inclusive desató pues una discusión entre ellos. Pero bueno, hermanos, pues con esto que estamos leyendo, pues, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Pues lo que nos dice Mateo 18:1 y que ellos no esperaban recibir, eh, o no estaban más bien conscientes de que para ser el mayor tenían que pagar un precio. Antes de iniciar la grabación, comentaba Moni algunas situaciones y le decía, o sea, que Moni alguna vez me dijo que la vida cristiana es un testimonio tras testimonios. Y pues a veces los testimonios los podemos platicar bien rapidito, ¿no? Con poquitas palabras, pero ya vivirlos, experimentarlos, que pase una noche, otra noche, otro día, eh, o sea, estar en medio de la prueba no es fácil, hermanas. Creo que cada una de nosotras lo podemos saber y no es fácil. Y ese es el precio que hay que pagar para llegar. Y los discípulos, pues, o sea, en sus múltiples preguntas, pues jamás imaginaban las respuestas, ¿no? O sea, jamás imaginaron de tienes que pagar un precio. ¿Quieres ser importante? Tienes que pagar un precio. ¿Quieres ser el más importante? Tienes que pagar un precio. Entonces, bueno, pues cuando acudieron a él para pedirles que le dijera, pues, cuál era el número uno del discípulo más importante, ninguno se imaginó que la respuesta sería, rebájate y sé pequeño. O sea, jamás se imaginaron que esa iba a ser la respuesta. Pero bueno, como en muchos otros versículos de la vida de Jesús en esta tierra, pues los confrontó y los confrontó de tal manera que les dice, hazte un bebé, ¿no? Como si un bebé, como un bebé sentado en las piernas, en las rodillas. Entonces, bueno, para ser grandes hay que ser pequeños. Y no nada más se queda con eso el Señor Jesús, sino que también, bueno, les declara, ¿no? Que hay que devolverse como bebés que tienen en sus brazos. Y les dice lo siguiente, se los voy a leer tal cual, hermanas. Dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Estaba fuerte, ¿no? Por tanto, el que se humilla con este niño será el más grande en el reino de los cielos. Esto lo vemos en Mateo 18:3-4. Qué respuesta tan inesperada. ¿No se dan cuenta? Una respuesta que yo creo que se quedan así como hasta lampareados, ¿no? Yo creo que ellos que esperaban que le dijeran, tú me seguiste, tú oraste en la madrugada, tú caminaste cuántos kilómetros, tú has estado conmigo desde cuándo, tú tienes muchas habilidades, tú tienes muchos dones, tú hablas muy bonito. No sé, ¿no? Yo creo que querían ellos que dijeran, que les mostrara una lista de dones. Y al contrario, les dice, sé humilde, sé pequeño, muy confrontativo. Entonces, bueno, pues cuando queramos, entre más queramos acercarnos a, pues a la puerta del cielo, pues debemos de acudir con ese corazón, eh, como niños, ¿no? Sin egos, sin credenciales. Em, Hermanas, me gustaría ponerles un video que dura 4 minutos, que es de un experimento social que hicieron. Y bueno, y aquí, pues a mí me gustaría porque es como ver esta parte de precisamente eso, ¿no? De como el corazón de los niños. Entonces, creo que sí hay tiempo. Eh, Déjenme nada más abrir.
Permítanme, hermanas, un momento. Por lo pronto, ¿alguien quiere compartir algo? Pues seguir remarcando que siempre las cosas del reino no se manejan como lo manejamos nosotras, y que antes de comparar o decir o abrir mi boca, tengo que pensar cómo son las verdades del reino, porque fácilmente me puedo desviar haciendo o diciendo cosas que no son agradables delante de los ojos de Dios. Así es, Moni, sí, sí, esta parte de, pues, cuidar, ¿no? Cuidar que nuestras acciones, nuestras palabras, inclusive nuestro corazón esté alineado. Gracias, Moni. Bueno, dura 3 minutos. Les pongo este experimento social que hicieron. Me dicen si se ve y si se oye. Sí. No se escucha, Fabi. Ay, no sé cómo ponerle para que se escuche. A ver, Fabi, ponle pausa tantito, por favor. Toca la imagen en donde está el video y revisa si está prendido el audio del video. Ok, si está completo. En tu computadora, donde está el audio de tu computadora, revisa hasta qué volumen está. Que está todo, Moni. No sé si tenga que ¿Completo? poner algo. Ah, Ok. creo que ya sé. Creo que cuando ponga, voy a dejar de compartir y voy a volver Ajá. a compartir. Y creo que cuando ponga otra vez compartir, tengo que poner que compartir con sonido. Ya me acordé. Ok. A ver, inténtalo otra A vez. ver, Porque podríamos leerlo, pero sería más padre que se escuche. claro. A ver. Ahí voy, hermanitas. Disculpen, pero no soy tan de tecnología. No sé. Ah, esto. ¿Qué? A ver, ya voy, hermanitas. Ay, no sé por qué. Ah, ya. ¿Se ve ahí ya la imagen? Sí, Fabi, sí se ve. Ok, La bueno, lo imagen voy sí a se volver ve. a poner. Ujú. Espero que también se oiga. No se escucha. Thanks No, for joining us. Thanks for having me. Ahora diga si sí no ya. Let's do this. Ya. Scene Fever, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five head or like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No.
I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? Hmm. Hmm. Have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Muy bien, hermanitas. ¿Qué lección nos deja este? Es un experimento social que hicieron. ¿Qué les gustaría? ¿Qué piensan? ¿Qué sintieron? Nunca estamos conformes. Así es, Moni. ¿Qué más? ¿No les dieron ternura a los niños? Sí, yo creo que nos falta esa parte, ¿no, Fabi? Conforme vamos creciendo, vamos, se supone, madurando, porque adquirimos mayor edad, mayor años de vida, pero yo creo que vamos perdiendo esa esencia, ¿no? Que nos enseña Cristo. Si tan solo fuéramos como niños, ¿no? La mayoría de los niños, bueno, ahora vemos que sí se comparan desde pequeños los niños, ¿no? Y pues también es parte de lo que ahora vemos y vivimos en nuestra sociedad y cultura, pero como de niños tienes esa inocencia, ¿no? El que te disfrutas a lo mejor tal cual eres y de grandes te obsesionas por no tener canas, por estar delgado, por tu intelecto, por, por muchas cosas uno se compara. Entonces yo creo que si viviéramos como nos enseñó Jesús, como nos modeló, como vemos esos niños, ¿no? Ser felices, sonriente, decir a lo mejor lo que piensan, pero sin renunciar a lo que son. Claro, sí, así es, hermanita Maggie, sí, a mí se me hizo muy hermoso ver sus caras, ¿no? Cuando les hacen la pregunta así como ¿por qué tendría que cambiarme algo, no? Y sus respuestas son tan inocentes, ¿no? Y nosotros, cuando preguntan, ¿no? A los adultos dicen una cosa, no sé, como que podría dar una lista interminable, ¿no? Dice Moni, los niños tienen menos complejos y expresan que les gustaría algo que admiran, pero si no se puede, no hay problema, así es. O sea, los niños esta tasa medidora, fíjense, no la tienen presente, ¿no? Y, por ejemplo, decían, no, pues un cuerpo para teletransportarme, ¿no? Pero no para que los otros vean que me teletransporto, ¿no? Sino muy pensando desde la inocencia y la fantasía. No sé, me gustó mucho este experimento porque pues muestra el corazón de los niños, ¿no? Aquí en este video podemos ver pues cómo ya en adultos estamos, cualquier cosa que quisieran cambiar, creo que estaban en todo momento en relación a una tasa medidora, ¿no? O sea, una decía, tengo la frente muy grande, pero sería en comparación a quién, ¿no? O sea, todo estaba al lado de una tasa medidora, de unos estándares universales de belleza o de querer ser no guapo, sino a lo mejor más guapo, ¿no? Entonces,
pues creo que aquí podemos ver mucho este corazón desean como niños. Pues a mí me dieron mucha ternura los niños, me dieron ganas de abrazarlos, pero no se puede. Bueno, hermanitas, pues vamos a seguir. Entonces, pues, ¿qué nos dice aquí también la autora? Dice que cuando presento mis rivalidades con otros a Jesús, lo que menos deseamos escuchar es que nos mande a hacernos menos, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Es como, exáltame, Señor, muestra, ¿no? Muestra mis virtudes. No queremos que nos silencie, al contrario, que nos escuche y nos exalte. Y eso era lo que querían realmente los discípulos. Entonces, ¿esto qué es? Realmente lo que hizo el Señor Jesús es que había entre los discípulos que eran 12, ¿no? O sea, imagínense ahora con las redes sociales y con toda esta parte de la tecnología, pues ahora no nos comparamos, no es como con 11 más, ¿no? Sino nos podemos comparar, bueno, de manera estratosférica, ¿no? Entonces, ¿qué decía el Señor Jesús? Que egocentrismo no podía resolverlo, exacto, entre miles nos comparamos, ¿no? Entonces, el egocentrismo no lo podría resolver todavía alimentando y sembrando más egocentrismo. Ellos querían que ser escogidos, ser elegidos por sus obras importantes. Pero Jesús nunca responde, no nos endulza el oído, ¿no? Sino responde lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. Entonces es aquí, bueno, como cuando salen los memes, ¿no? Que dicen expectativa realidad, ¿no? La expectativa de ellos, yo creo que todos estaban así en silencio esperando a mí me va a dar el Oscar, ¿no? Yo voy a ser el ganador del Oscar, ¿no? Esa era la expectativa. Y la realidad fue, vete al final de la fila, ¿no? Esa fue la realidad. En Mateo 18:3, lo que nos dice, dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esto es drástico, esto es fuerte, esto es drástico, amigos, hermanas. Em, Podemos caer muy fácilmente en este juego de la comparación. Y cuando caemos en este juego de la comparación, ¿se acuerdan en los primeros capítulos, ¿no? Que del pirómano, ¿no? Y realmente, ¿no? En este que estaba observando cómo había quemado la casa. Bueno, pues cuando entramos en el juego de la comparación, también hay alguien que nos está observando. ¿Y quién es? Pues es el enemigo, ¿no? Que nos dice, estuvo aquí, ¿no? Y ahí se ve también en este video, podemos ver, ¿no? O sea, escucharon, todas estas personas que experimentaron, escucharon el susurro de, tú eres menos porque tienes una frente grande, porque tienes unas orejas de tal tamaño. O sea, uno porque los tiene muy grandes, la otra porque los tiene muy chicos o cualquier cosa, pero es como escuchar siempre este susurro o a veces grito del enemigo a la hora de que viene una comparación. Y bueno, y en la comparación pues entran otras cosas que no le gusta a hacer Jesús o pues otros pecados como los celos, la ambición, el egoísmo, es como una bola de nieve. Y la sabiduría terrenal es lo que nos dice, ¿no? Es lo que alimenta esta bola de nieve, pero alguien que me ayude a leer Santiago 3:14-15. A ver, Santiago 3, 14 y 15. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Amén. Gracias, Moni. Bueno, pues el compararnos, el tener estos celos amargos, esta contención en nuestro corazón,
A lo mejor podemos no demostrarlo, ¿no? A lo mejor podemos tener una sonrisita así fingida, ¿no? Pero adentro podemos tener celos amargos. Y fíjense, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo confrontativo que puede ser que a lo mejor nuestros oídos no quieren escuchar. Dice que esto desciende, esto que no es que, bueno, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólico. De ese tamaño es, hermanas. O sea, de ese tamaño es este afán por compararnos, que creo yo que hemos caído en algún momento, ¿no? Y, o sea, y para el reino de Dios es algo diabólico. Entonces, para la próxima que nos comparemos, si tenemos que recordar algo, pues hay que recordar esta palabra, ¿no? Con que recordemos esta última palabra de Santiago, 15, ¿no? Esta última palabra. Ya, nada más, o las últimas dos, animal diabólico. Es fuerte. Entonces, hermanas, pues creo que aquí la pregunta para reflexionar sería si estamos viviendo bajo la sabiduría del mundo o bajo la sabiduría de Dios, de lo alto. O sea, si realmente no estamos ansiosas para lograr un estatus, y no es que Dios no quiere que progresemos, que mejoremos, el punto es con qué corazón quiere que lo hagamos, ¿no? ¿Cuánta gente puede progresar pisoteando a otros, apachurrando a otros, con estrategias sucias, con trampa, ¿no? Por querer ser el mejor? Dios quiere que seamos mejores, que seamos mejores. Por ejemplo, no sé, con el fruto del espíritu, ¿no? Pues que lo desarrollemos más. O sea, Dios no nos quiere ver estacionadas, no, al contrario, nos quiere ver activas, pero aquí el punto es con qué corazón lo estamos haciendo, con qué filosofía lo estamos haciendo, si con la filosofía del mundo o con la palabra de Dios. Creo que esto es aquí a lo que nos invita a reflexionar, desde qué perspectiva lo estás haciendo. Por eso nos confronta, pero pues también nos advierte, ¿no? También nos advierte en en Mateo 7:23. Alguien que me ayude a leer Mateo 7:20 al 23. Mateo 7:20 al 23. Por favor, Moni. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Gracias, Moni. Pues aquí también, ¿no? O sea, que va a llegar un momento donde digan, yo estoy arriba, hice muchas cosas, ¿no? Pero sabemos que nadie vamos, o sea, no vamos a ganar el reino de Dios por obras. O sea, eso lo sabemos, ¿no? Que ya el Señor Jesús ya pagó el precio, pero también, bueno, aquí, Moni, creo yo, y si no, corrígeme, Moni, creo yo que aquí a lo que se refiere que va a haber como falsos salvos, ¿no? Como unos falsos salvos, no sé, así lo entendí, como unos falsos salvos de que van a decir, yo hice, yo estuve, pero realmente su corazón no estaba en las cosas del cielo, sino de la tierra. Creo yo Sí, que es está esto. hablando de personas, tiene una concordancia con Lucas 13, pero prácticamente está diciendo que las mismas personas nos engañamos. Creemos que somos, o podemos llegar a creer que somos salvos y hacer nuestra propia teología. Creer que lo que dice la Biblia, pues yo lo cumplo, siempre lo cumplo, yo no me equivoco. Entonces, aquí dice en el versículo 21.
No todos van a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tenemos la palabra de Dios que es la que nos dice qué es lo que debemos de cumplir y ahí está la voluntad del Padre. Pero como los fariseos que ponían cosas adicionales a las leyes que establecía el Señor, muchas personas son iguales. Entonces, por eso dicen, no profetizamos, no en tu nombre echamos fuera demonios, creyendo que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Hablan de hacer milagros, etcétera. Se preguntan, le preguntan, que nosotros no. Entonces el Señor dice, yo no los conocí. Entonces sí, prácticamente está hablando, como tú lo mencionas, personas que se engañan a sí mismos creyendo ser salvos o creyendo tener una relación con Dios, haciendo sus propios deseos y costumbres y lo que sea o como lo podamos llamar, más no lo que la voluntad de Dios manda. Es feo. Así es, gracias, Ronnie. Sí, y es, por ejemplo, estas personas pues nunca inclinaron su tasa medidora, ¿no? Sino a lo mejor su corazón era, véanme, ¿no? Véanme, yo hago esto, ¿no? O yo doy esta ofrenda, pero, o sea, yo siempre lo que quiero es nuestro corazón, ¿no? Y es lo que mide nuestro corazón, o sea, que si estamos dando un peso o una mega ofrenda como la ofrenda de la viuda, ¿no? O sea, eso es lo que quiere nuestro corazón, que sea un corazón sincero. Y bueno, entonces, hermanas, pues aquí lo que nos invitan es realmente a inclinar nuestra tasa medidora. Eso es lo que quiere Dios. Existe una gran diferencia entre ser humillado contra nuestra voluntad y elegir voluntariamente ser humillados. Dios nos da libre albedrío. Podemos elegir servir o podemos elegir hacernos, como dice, ojo de hormiga, ¿no? Realmente es una elección, lo podemos hacer. O sea, podemos vivir con generosidad, con entrega. Y creo, hermanas, que cuando uno está ocupado, sirviendo, siendo generoso, pues a lo mejor ni vamos a tener tiempo de la comparación, ¿no? O de, sí, de estar viendo esta tasa medidora, ¿no? A lo mejor vamos a estar tan ocupados haciendo, sirviendo, hasta viendo las necesidades que no vamos a tener ese tiempo. Entonces, ¿qué es la humildad? Pues vernos como pequeñas, no renunciar a la dignidad, es simplemente eh, que todo lo que tenemos, nuestros dones, nuestras capacidades, los pongamos al servicio de los demás. O sea, ser humilde, no sé, a lo mejor alguien, no sé, que tenga un don, a mí se me hace muy hermoso los que tienen el don de cantar y estar en las alabanzas, ¿no? Y no es que si les dicen, ay, hermana, qué hermoso alabas, que digan, ay, no, no, yo ni canto, ¿no? No, eso no es ser humilde, no es negar el don, porque el don pues, es un regalo, no, no es negar el regalo que han hecho, sino es ponerlo al servicio precisamente de los demás. Eso es la humildad, poner estos dones, nuestros recursos para llenar nuestras tazas medidoras. ¿Y quién hizo esto? Pues precisamente, ¿quién lo hizo? Pues el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús se humilló a él mismo. Jesús nunca negó que él era el Hijo de Dios. Él siempre lo dijo, ni que tampoco negó que tenía autoridad ni poder. En su ministerio lo podemos ver cómo se dirigía. Él no negó su grandeza ni su dignidad, pero sí se hizo pequeño. Cuando Jesús exhortó a los discípulos a humillarse a sí mismo y a volverse pequeños como el bebé sentado sobre sus rodillas, él podía haber añadido, ¿no? En la última frase, como yo lo hice, ¿no? O sea, él era el ejemplo, no les estaba hablando al aire, ¿no? No eran como frases armadas repetidas. Él sabía de lo que estaba hablando porque él lo había hecho. Entonces, también hay que considerar que el Señor Jesús no tomó esta elección desde una posición de ser humano, sino la tomó esta decisión desde siendo Dios.
O sea, siendo Dios se humilló. Imagínense, o sea, siendo Dios se hizo muy, muy pequeño. ¿Qué quiere decir? Pues que él se despojó del estatus que tenía, se hizo pequeño. ¿Y a qué vino a este mundo? Pues precisamente a servir, a ponernos el ejemplo de lo que es el servicio. Y hermanas, fue un servicio fácil. Realmente fue un servicio fácil, fue un servicio lleno de sacrificios, de carencias, de en algún momento, ¿no? En alguno de los estudios, ¿no? Que hemos hablado, se ha tocado el tema así, de vagamente de las heridas de la infancia, ¿no? Que es humillación, traición, injusticia, ah, abandono y rechazo. Él sufrió las cinco, ¿no? Las cinco, fue abandonado, recibió injusticias, fue humillado, fue rechazado. Él recibió todo, ¿no? Pues él sabía, él no era así como que, ay, pues vamos a ver cómo nos va, no, él sabía y lo aceptó y aceptó hasta morir en la cruz. O sea, no era cualquier cosa. Eso él lo aceptó. Dice Maggie, debo reconocer mi lugar y tener presente que todo es por él y para él. Él es nuestro mayor, dice, ah, dice, él es nuestro mayor ejemplo de entrega, dejar mi yo para ser más en él. Así es, hermanita, pues ¿cuándo? Pues todos los días, ¿no? ¿En dónde? En cualquier lugar. ¿Con quién? Con cualquier persona. Ese es el reto. Pero pues hay que recordar que Dios ama, ¿no? Ama la humildad. Entonces, bueno, cuando el Señor Jesús advierte a los discípulos que dejen de buscar el estatus, ¿qué estatus era el que buscaban? Pues el de discípulo más importante, el número uno, el que recibía la medalla de oro. Entonces él dice, no, no busques eso, busca la humildad. ¿Por qué? Porque no nada más era porque sí, no porque quiero verte humillado. No, 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 ese no era el corazón del Señor Jesús, sino lo hizo porque Él quería que ellos gozaran del favor de Dios y la multiplicación de los beneficios del cielo. Entonces, o sea, cuando nosotros hacemos lo que lo que le agrada a Dios, pues estamos, como les decía hace un ratito, ¿no? O sea, comprando acciones en el cielo. Entonces, como siempre tener esta visión del reino, ¿no? No una visión humana que es, si inclinas tu taza medidora te vas a quedar vacío, ¿no? No, sino es, inclínala, yo la lleno, tú tranquilo. Entonces, bueno, pues creo que aquí, hermanas, pues tenemos la oportunidad de orar y de pedirle al Señor que nos revele en qué forma nosotros podemos el servir, ¿no? A través de en dónde, a quién, como hace rato les decía, ¿no? A mí cuando hice ese ejercicio, la primera persona que me vino a la mente fueron mis suegras y mis padres por ser personas de la tercera edad. Entonces, ¿con qué personas nos podemos volver pequeñas? Em, pues entonces hay que como que renunciar a veces a nuestra comodidad, como lo hizo el Señor Jesús, para poder servir. ¿Quieres decir algo, Moni? Ay, disculpa, es que pensé como que ibas a activar tu micrófono. Entonces, bueno, pues ser humildes es despojarnos de cualquier estatus y volvernos personas pequeñas donde quieras. Y aquí sería como, ¿de qué etiqueta nos está costando trabajo despojarnos? Me acuerdo cuando di el capítulo 3 que la etiqueta del joven rico, ¿no? Que el joven no se quiso quedar con la etiqueta de joven, de nada más de joven, y que él quería seguir siendo el joven rico, ¿no? Y su nueva etiqueta iba a ser discípulo y la menospreció. Nosotros, ¿de qué etiqueta no nos está costando trabajo? Bueno, hermanitas, pues vamos a la lección 3 que es la última. Y aquí habla de petición de privilegios. Alguien que me ayude a leer Mateo 20, del 20 al 28.
A ver, Mateo 20, del 20 al 28. Por favor. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El 28 también. Sí. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué mamá Amén. tan insistente. Así es. Bueno, pues aquí habla de Salomé. Salomé era hermana de María, la madre de Jesús, o sea, era tía del Señor Jesús, y sus hijos eran Santiago y Juan. Entonces, ¿qué quería aquí Salomé? Oye, sobrinito, dales ahí un puestecito, ¿no? Dales aquí un puestecito importante, ¿no? Eso era lo que quería, ¿no? Salomé lo que les decía era, siéntalos, uno a tu derecha y otro a otro a la izquierda. Ella pensaba desde esta mentalidad terrenal, pues que eso era un estatus de grandeza, que quería utilizar sus influencias para recibir estos privilegios, porque ella suponía que esto era pues ser importante conforme a la tasa medidora en relación a los otros 10, ¿no? Como que esto, que ellos dos pues tuvieran este lugar importante pues al ser primos del Señor Jesús. Entonces, pues definitivamente la perspectiva de esta mamá estaba distorsionada. ¿Por qué? Porque presentaba una obsesión, ¿no? Una obsesión, pues precisamente con la competencia y usó sus influencias de tía para ganar ese estatus. Pero realmente, pues aquí también vemos lo que leyó Moni, que dice el Señor Jesús nuevamente confrontando, dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, o sea, no tenían idea lo que estaba pidiendo Salomé para sus hijos. ¿Por qué? Porque Salomé se imaginaba desde esta perspectiva de que llegó el Mesías, pues tronos, grandezas, tal vez riquezas, pero ¿cuál era la realidad? ¿Cuál era el camino o el destino? Era cruces y prisiones para los adoradores y seguidores de Jesús. Entonces, bueno, pues nosotros también podemos tener anhelos, ¿no? Anhelos para nuestros hijos, para nuestros familiares, para nosotros mismos, como lo tuvo Salomé. Pero bueno, en estos deseos de grandeza, fíjense cómo fue la historia real. Antes de tener esta grandeza de la resurrección, el Señor Jesús fue crucificado. Entonces, lo que nos recuerda la autora es que cuando Dios llama a una persona a una grandeza extraordinaria, el primero vacía la tasa medidora de manera también extraordinaria. Y nuevamente es hacernos la pregunta, ¿queremos pagar el precio? Porque recibir la bendición todos queremos. Alguien aquí me va a decir que no, pero qué precio hay que pagar. O sea, hermanas, bueno, pues yo puedo compartir de mi testimonio, ¿verdad? Porque pues es el mío, no del de otros, ¿no? Pero por ejemplo, yo me acuerdo cuando
empecé a estudiar la palabra, ¿no? Que hablaba de la mujer contenciosa y de la que destruye con sus propias manos su hogar. Híjole, quedarme callada era así como que con tanta imaginación que tenía, ¿no? Y era, cállate, no da la respuesta blanda. No es fácil. Digo, aquí a lo mejor estoy poniendo un ejemplo, pues ya a lo mejor ahorita en esta perspectiva lo puedo decir bobo, ¿no? Pero en ese momento no lo era, no lo era, ¿no? Y digo, claro, no, esto no se compara a lo que vivió el Señor Jesús. Digo, ninguno de nuestros sacrificios, de los que hagamos nosotros por cualquier prueba que estemos pasando por muy fuertes, pues se va a comparar al sacrificio del Señor Jesús, pero bueno, pues entonces, pues hay que recordar, ¿no? Que cuando queramos grandeza hay que pagar un precio. Adelante, Moni. Sí, todos podemos llegar a pensar que es muy sencillo o que todo se te facilita o porque tú tienes los dones y lo vas a poder lograr o no vas a poder lograr lo que sea, pero la realidad es de que ya estamos destinados para algo. Y el punto es la comparación de que si ese algo es más grandioso a lo que tiene X, Y o Z. Entonces, cuando entiendes que es el propósito de Dios, cuesta trabajo, pero cuando entiendes que es el propósito de Dios y que es para su gloria o estás orando porque lo que hagas sea para el propósito de Dios y para su gloria, parece que como que te caen los veintes, ¿no? Pero el Señor Jesús pagó el precio más alto y Él pagó el precio más alto para salvarnos a nosotras, bueno, a todos los que son sus hijos. Entonces, no hay algo que no tenga un valor. Nuestra salvación fue pagada por precio y no la pagamos nosotros. Entonces, realmente todas las cosas que podamos nosotros ver o tratar de querer que tengan un valor para el reino, todo lleva un precio. Y la realidad es de que podemos, como dices tú bien, queremos el aplauso, queremos que nos vean, queremos que y todo el mundo puede llegar a pensar que tienes un montonal de dones y todo, pero no. Cumplir la voluntad de Dios se sangra y es feo. Y la palabra es bien clara y dice que nosotros no vamos a contender con sangre por el perdón de nuestros pecados, jamás, porque ya están pagados. Pero todo lo que Dios te mande tiene un costo. Sí tiene un costo. Entonces, eh, una hermana hace un rato me mandaba un mensaje y le estaban molestando por su fe. Entonces yo simplemente le dije, tú sabes que el Señor sufrió, no vas a sufrir igual que Él, gloria a Dios, pero recuerda que este mensaje no le des a este mensaje el poder tan grande que es de Dios. Entonces, si nosotros nos enfocamos específicamente a lo que verdaderamente debemos, haremos las cosas que el Señor nos mande y el Señor está con nosotros en esa parte del sufrimiento, pero es muy duro, todo cuesta, pero tenemos al Señor, que es lo más importante. Y gloria a Dios que la recompensa ya está, ya eres heredera de esa recompensa. Entonces, lo que te den aquí, pues qué padre, gloria a Dios. Si lo tienes, qué bueno, si no lo tienes, qué bueno. Duele porque te comparas, duele porque lo quieres y lo deseas, tu carne lo anhela, pero lo que tengas aquí está bien. Tú vas delante del Señor. Entonces, ese es el mejor premio que podemos tener. Es lo que quería compartir. Gracias, Moni. Dijiste muchas eh, eh, palabras, pero yo vi una palabra clave, digo, dentro de muchas, que decía, lo que tenemos que hacer es enfocarnos. Y enfocarnos es no ver la tasa medidora, sino enfocarnos, ¿no? Enfocarnos pues en vivir la buena batalla, ¿no? Enfocarnos, enfocarnos, enfocarnos. Y sí, hay testimonios bien bonitos, bien poderosos, pero se cuentan fáciles, pero
puede haber muchas lágrimas y mucho dolor. Y era lo que no sabía Salomé, realmente, por eso le dice, tú no sabes lo que estás pidiendo. Gracias, Moni. Bueno, pues entonces, ¿qué nos está dando aquí de lección? Que en el reino de Dios el camino hacia arriba va en descenso. Eso realmente es, eh, el Señor Jesús le lanza la pregunta a sus primos, ¿no? A Santiago y a Juan. ¿Puede acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Y ellos sin pensarlo dijeron, sí, sí podemos, ¿no? Y bueno, pero la autora dice, ¿no? Dice, pero dado que ellos no sabían lo que habían pedido, tampoco sabían lo que habían respondido. No está, no tenían ni idea de lo que venía. Entonces, bueno, precisamente el Señor quería que comprendieran esto, que el camino arriba va en descenso. Y es así que tan pronto llegaron a Jerusalén, ¿qué sucedió? Les hablaba, ¿no? De las heridas, ¿no? De la infancia, ¿no? Pues fue humillado, cometieron injusticia, fue rechazado, fue, pues fue burlado, fue azotado, fue crucificado. Pero ¿qué pasó al tercer día, hermanas? Resucitó. Pero antes de resucitar, pues tiene que pasar esto, tiene que pasar la copa amarga y pues eso es lo que no queremos, pasar la copa amarga. Entonces, bueno, pues estos son los métodos revolucionarios del reino donde el Señor Jesús vino a ponerse como ejemplo. Y sí, él sabía que iba a levantarse de los muertos, había esa promesa, pero no podía suceder eso si antes no descendía al sepulcro. Ese era el precio para resucitar, tenía que morir y descender al sepulcro. Entonces, ese es el precio que hay que pagar para tener el trono más, no hay otro precio, o sea, ser humillado y nunca nadie de nosotras vamos a ser humilladas como lo fue el Señor Jesús, y no nada más humilladas, ¿no? O sea, todo lo que Él vivió. Entonces, sí, a lo mejor Dios nos escoge a alguna de nosotras, a alguna de nuestros hijos para grandes propósitos, pero antes de que llegue hay que descender. Va a haber sufrimiento, va a haber dolor. Y como les decía, estamos dispuestas a pagarlos porque va a haber un trago amargo. Y se dice fácil un trago amargo, pero vivirlo no es fácil, hermanos. Entonces, quería realmente Santiago y Juan ocupar el lugar a su derecha y izquierda, porque ¿cuál fue ese lugar a la derecha y a la izquierda del Señor Jesús? Dos personas que también estaban siendo crucificadas. Por eso no sabían lo que estaban pidiendo, o sea, dos personas que pues también estaban sufriendo, ¿no? Y eso era lo que estaban pidiendo. Ellos estaban pidiendo ser exaltados y realmente estar a la derecha y a la izquierda era estar en este sacrificio. Entonces, hermanas, pues tal vez tengamos sueños, ¿no? De ser escogidas para la grandeza del reino, pero nadie tenemos esa ansiedad para decir, ya, que venga la copa amarga, ¿no? Nadie. Queremos decir que venga el testimonio poderoso, a lo mejor vamos a estar en un servicio contando una historia poderosa, pero estamos dispuestas a vaciar nuestra taza medidora, estamos dispuestas a beber la copa amarga. Creo que esas son las preguntas que nos podemos llevar de reflexión. Por ejemplo, cuando estaba leyendo esto último, a mí el libro que se me vino a la mente fue el de Oseas que se casa con, pues no sé si decir así, con una prostituta, ¿no? Y que él era infiel, infiel, infiel y que el Dios le mandaba, ámala, 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 rescátala. O sea, podemos contar historias bien románticas, pero vivirlas es otra cuestión. Bueno, hermanas, pues
Ya para concluir, me gustaría nada más rescatar palabras claves que encontré a lo largo de este capítulo. Sí, Moni, rapidísimo digo estas palabras claves y ahorita te doy la palabra. Bueno, encontré palabras claves que dice elegir. Elegir que es ser el último. Estar dispuestas a qué, a servir. ¿A quiénes? A todos. Ser el último de todos y servir a todos. Servir, podemos servir al reino de muchas formas, no nada más de una. También alcanzar la grandeza como sirviendo. Humillarse, ¿para qué? Para ser exaltado. También una palabra clave aquí era el egocentrismo, ¿no? Y lo vemos a lo largo de este estudio. Recordar que Dios ama la humildad y antes de la gloria está la copa amarga. Y también, hermanas, recordar lo que dice Gálatas, de que no nos cansemos de hacer el bien. Pues, Moni, adelante y si la hermanita Mar o la hermanita Maggie quieren compartir algo, adelante, hermanas. Solo mencionar que tenemos una responsabilidad grande porque estabas mencionando que todo tiene un precio, todo tiene un costo y que la realidad al pensar en nuestra vida, cada una ha pagado un precio y ha pagado un costo de diferentes formas. Las cosas que Maru ha vivido y las que Maggie ha vivido y tú y yo hemos vivido son diferentes y cada una ha pagado un costo de alguna forma. Entonces, tenemos una responsabilidad de ayudar a los más jóvenes en en un semblante y en un pensamiento de poder ser ayuda y de poder tomar la responsabilidad de guiar a otro, transmitir esta información, ¿no? Que el máximo ejemplo de humildad y servicio es el Señor Jesús, como lo leímos en Filipenses, y que ninguno de nosotros tiene toda la capacidad, ni toda la sabiduría, ni todo el poder, ni toda la capacidad de nada para poder ser como el Señor Jesucristo. Es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, nada más remarcar esa parte de tenemos una responsabilidad con los más pequeños, que al hacernos nosotros pequeñas, podamos instruir a otro. Es eso, nada más. Gracias, Moni. O sea, tarea. Nos llevamos tarea. Ok, Moni, Sí, es gracias. una responsabilidad grande, pero estamos llamados a eso. Claro. Porque si yo me quedo callada de mi experiencia, ajá, ¿cómo puedo hacer que otra persona vea esa misma experiencia y querer aspirar a ser como Cristo, no como yo? A eso es a lo que Claro, me refiero. Esa es la responsabilidad. así es, Moni, así es. Fuerte, ¿no? Fuerte, pero sí, es verdad. Hermanita Maru, hermanita, algo que quieran compartir. Creo que ya se ha dicho todo, Fabi, ¿no? Pero algo que me gustó de lo que comparte aquí la hermana es en la página 202 hasta abajo. Dice, si él iba a ascender al trono más alto, o sea, se refiere a Jesús, ¿no? Él iba a ascender al trono más alto, dice, pero no antes de ser humillado en extremo en la cruz. O sea, no fue algo ligero lo que vivió nuestro Señor Jesús. ¿Por qué nosotras muchas veces asentamos que nosotros tenemos que tener una vida mejor cuando Jesús nos dio el ejemplo, ¿no? De entregarse. Dice, en el reino el camino hacia arriba siempre va hacia abajo. Y ese es nuestro lugar, Fabi, ¿no? El estar a los pies de nuestro Señor, que no se nos olvide. Si nosotros estamos así doblegadas a los pies de nuestro Señor, Él va a seguir haciendo su obra redentora en nosotros. Gracias, Fabi. Gracias, hermanita Maggie, así es. Recordar, ¿no? Ese de el camino hacia arriba realmente es el camino hacia abajo. Gracias, hermanita Maggie. Hermanita Maru, ¿algo que quisieras compartirnos? Pues es una frase que compartieron algunas hermanas, bueno, más bien una hermana, que a los pies de Cristo el mundo es plano.
Así es. Wow, que pues sí, suena como tan simple pero tan profundo, ¿no? Así es. Muchas gracias, hermanita Maru. Pues sí, recordar esto, ¿no? En un mundo plano, pues no habría estas comparaciones, ¿no? En donde hay estas comparaciones en un mundo lleno de estatus, de etiquetas. Así es, hermanas. Bueno, pues si ya no hay ningún otro comentario, pues vamos a cerrar este estudio con una oración. Entonces, bueno, pues vamos a orar, hermanas. Señor Padre amado, Dios Padre poderoso, gracias Señor por esta enseñanza, Señor. Sabemos que tu palabra nos confronta, Señor. Sabemos que tu palabra pues también nos llama a la acción, Señor, a cumplir con lo que tú quieres, Señor, con nuestra responsabilidad, Padre mío. Pues danos fuerzas, Señor, danos fuerzas para tener esa humildad, para renunciar a las etiquetas, para encontrar gozo en el servir y para reconocer, Señor, que no hay ninguna copa amarga como la que vivió tu Hijo, el Señor Jesús, Señor, nada, por muy amarga que veamos nuestras copas, Señor, no existe una igual, Señor. Gracias, Padre mío, por este espacio. Gracias, Padre mío, por la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Bendícelas, Señor, y ayúdalas con sus copas amargas, Señor, ayúdalas. Tu palabra dice que nunca nos vas a dejar solas. Podamos sentir tu presencia en nuestros valles de sombra, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por este tiempo. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues voy a detener la grabación. Bueno, no sé si ya la detuve. No. No se Ah, ha ya. escuchado.